Bueno, estamos iniciando un proceso, un supuesto práctico para la gente de la grabación. Van a faltar 10 minutitos que se me olvidó, lo siento mucho. Cuestiones. Estamos viendo que puede ser que sea ilegal las actuaciones, ¿verdad? La cuestión es que en el supuesto práctico que nos van a plantear, nos podrían poner este mismo supuesto y poner ¿es correcta la actuación? Sí, no, tal vez, y depende del juez. ¿Vale? No tienen por qué entrar a detallar cuestiones relativas al supuesto. Es decir, no tienen por qué citarnos el artículo, ni por qué precepto no es válido o no es válido, ¿vale? Entonces, la teoría es que lo van a hacer, que va a estar bastante detallado, pero ante la tesitura de que no, vamos a ir preparados a tope, ¿vale? Para intentar sacar buena nota en ese supuesto. Entonces, aquí lo que estamos hablando, si tuviésemos que escribir, pues pondríamos algo así. No creemos que pueda ser legal porque recordamos ese artículo 9, ¿vale? Y entonces ahora una pregunta te pone, ¿se puede sancionar? ¿No se puede sancionar? ¿Se puede sancionar siempre que esté la ley en vigor? ¿O se podrá sancionar si se indica la retroacción en la resolución? Este es el tipo T, ¿vale? ¿Qué teníamos claro? Claro. Sobre todo es, lo que hay que decir es no se puede sancionar, porque nos suena eso, de que las disposiciones sancionadoras no pueden dictarse de carácter retroactivo. ¿Qué dije en la clase sobre la efectividad del acto? Se podrá dictar una retroactividad del acto siempre que, y ahora hay un listado de cosas que tiene que ser, que existiese la acción en el momento de la comisión. Es decir, que al final, bueno, lo vemos ahora. Lo vemos ahora. Lo vemos ahora con un ejemplo, creo. Pero sobre todo tenemos un listado de cosas para poder dictar esa retroacción, pero sobre todo en las cuestiones que no sean sancionadoras. Si vemos sancionador, está prohibido. ¿Vale? Si vemos sancionador, esa retroactividad está prohibido. Impuesta la sanción ejecutiva a partir de qué momento. Sí. En principio es indistinto. O sea, la respuesta es indistinta del supuesto. Porque una vez te imponen la sanción, la cuestión era sobre lo que habíamos visto de ejecutividad. Yo creo que a lo mejor es mejor. Voy a poner la ley y vemos la ejecutividad sobre la. Así lo hacemos un pequeño refresco. Para no ir arrastrando mucho. No, aquí las respuestas son. A ver. Los actos son ejecutivos en el momento que se dictan. Cuando no quepa recurso en vía ordinaria. Cuando la administración lo acuerde o siempre que no se ordene de forma forzosa. Vale. ¿Alguien más? Cuando no quepa recurso en vía ordinaria. Vale, pero ¿y si el acto fuera un acto normal, no fuera un acto sancionador?
pondríamos el momento que se dicte. ¿Vale? ¿Todo lo ven? Sí. Vamos de todas formas, a ver si aquí tengo puesto. Vale. Vale, los actos de las administraciones. Vamos a ver si puedo ampliar aquí un poquito. Sobre todo es porque es importante sentar las bases de esto para ya después ir tocando algunas cosas un poco más tal. Los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos. Es lo que hay que entender. En el momento en el que se dicten, entran en vigor, ¿vale? Se ejecutan, salvo que, esto siempre, salvo que se produzca suspensión de la ejecución del acto. Vamos a ver qué casos son los que producen la suspensión, pero ya tenemos que aprender en que si el acto se suspende no es ejecutivo, eso es un poco más lógico, ¿verdad? Se trate de una resolución de un procedimiento de naturaleza sancionadora contra el que quepa algún recurso en vía administrativa, incluyendo el potestativo de reposición. No hemos visto los tipos de recursos, ¿vale? Pero ya nosotros tenemos que ir interiorizando que hay una forma de pataleo, ¿vale? Hay una forma de que el interesado pueda oponerse a la ejecución del acto, que es a través de esas vías de recurso. Y luego una disposición establezca lo contrario, o este siempre suele escapar ahí de manera, porque lo dejamos así un poquillo para el final, se necesite aprobación o autorización superior. Siempre que haga falta un visado, un visto bueno de un superior sobre la ejecutividad del acto, por mucho que esté notificado, no entrará en vigor, ¿vale? Esto lo entendemos. Vale. Pues dentro de ahí estábamos viendo que los actos, la pregunta era a partir de qué momento es ejecutivo. Como estamos ante un acto sancionador, pues cuando no quepa recursos en vía ordinaria, ¿vale? Vemos que las preguntas del supuesto son un poco más complicadas porque no es la literalidad de lo que pone la ley, ¿verdad? No es la literalidad de lo que pone la ley. Vale. 98. Naira, ¿tú escribiste algo por algo? No. 90. Ah, vale, vale. Bueno. Ah, vale, vale, vale. No. Vale, no, por si acaso. Vale. Si hay cualquier cosa o hay cualquier tal, es decir, los domingos es una clase distinta, ¿vale? Es para que entendamos y procesamos lo que estamos viendo el martes, ¿vale? Estamos viendo contenido el martes y el domingo nos sentamos y si decimos, oye, esto es imposible, esto no hay forma de entenderlo, pues lo volvemos a ver, vamos para atrás, vamos para adelante, como si nos abrimos la ley y la leemos aquí entre todos, ¿vale? Pero la cuestión es que cuando salga algo de esto en el examen, lo tengamos más que masticado. Ahora nos preguntan, como esta gente del domingo que va súper adelantada, ya hemos tocado un montón de cosas. Ahora nos preguntan, Casimiro, funcionario de carrera del Cuerpo C1 de la Dirección Insular, se siente profundamente ofendido por la sanción que le han impuesto y propone irse a otro destino. ¿De qué forma puede cambiar de puesto de trabajo? Estas son preguntas así un poquito abiertas. Veíamos que comisión de servicio era una forma de estar en servicio activo, ¿verdad? Que lo ponía esa ley de función pública. Desempeñando un puesto temporal mientras tenías el tuyo. Luego había unas formas de movilidad, que siempre dije que hay dos formas de movilidad ordinaria. ¿Vale? Y luego que había otras formas en situaciones administrativas y cosas así. ¿Qué más? ¿Y los demás se le ocurre alguna? Servicios especiales porque se va para el Congreso, pero también había una forma de servicios especiales
¿verdad? Cuando pasaba de cierta antigüedad. A organismos internacionales, sí. Vale, la cuestión es, nos dice, respuesta, por una comisión de servicio, por un servicio especial, por un traslado por motivos disciplinarios o por una excedencia por cambio de puesto. ¿Sí? ¿Hay unanimidad? ¿Cuál es? Ujú. Vale, existen traslados por motivos de salud y de temas de violencia, ¿vale? De género, porque se soliciten traslados. Excedencias como tal por cambio de puesto no existen, con lo cual las excluimos. Y entonces siempre hay alguna que es posible que pueda valer, ¿vale? Entonces hay que ver la opción de que esta persona, descontento de su situación, se vaya a servicios especiales. Servicios especiales, lo primero es que es una situación administrativa en la que queda su contrato, ¿vale? Pero no es una forma de movilidad. Es como si hubiera puesto una excedencia válida ahí. Pues excedencia válida no es una forma de movilidad. Si se quiere cambiar de puesto de trabajo, tendrá que ser a través de una forma de movilidad. O un traslado, una comisión de servicio, una libre designación, un concurso, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Veo caras confusas. Un servicio especial es lo que habíamos visto, los casos tasados en los que una persona podía optar a un puesto de trabajo. Pero que a ti te nombren diputada del Congreso de los Diputados, ¿vale? A ti te nombran diputada. No hay un sistema de movilidad. A ti te han nombrado diputado y se te exime de tu trabajo para que hagas el cargo. Pero tú no has solicitado ser diputada. ¿Sabes? No hay un procedimiento de movilidad. Es decir, tú no echas una solicitud para irte. ¿Vale? Entonces hay que entender que si yo te mezclo formas de provisión que se llaman, que es de qué manera te mueves, pues con la comisión, por un concurso de méritos, por una libre designación. Si yo te lo mezclo con las situaciones administrativas, te puede dar a confusión. No es lo mismo que tú, por ser diputada, quedes en servicios especiales en tu organización, ¿vale? A que eso sea una forma de movilidad. ¿Vale? Sí, lo más correcto sería una comisión de servicio. Pero lo digo porque mm, lo otro, es decir, trabajar los tipos test es más sencillo porque nuestra cabeza aprende el artículo, ¿no? En la memoria, sabemos el literal del artículo que pone comisión de servicios, también se estará en servicio activo, ta, 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 ta. Y entonces cuando lo vemos y vemos cosas que discrepan de lo que tenemos nosotros aprendido, se ve rápido y dice, esto aquí no es, esta es esta pregunta. Pero sin embargo, la forma de trabajar un tipo test de supuesto práctico, pues es a base de práctica. Es decir, porque hay preguntas que pueden ser varias las respuestas, pero tienes que sacarla o la dificultad puede radicar en que hay que sacarla a partir del enunciado. ¿No? Casimiro no encuentra la forma de marcharse y valora pedir una excedencia por cuidado de su madre. ¿En qué condiciones puede acogerse? Ujú. Sí, sí. Te está hablando de una excedencia, tú piensas que tú estás trabajando ahora en una unidad de personal y viene este muchacho y dice, mira, yo me quiero pedir una excedencia por cuidado de mi madre. Ya está, esos son todos sus... Hay varios tipos de excedencia. Indícame cuál es la que tú le estás aconsejando.
Vale, por cuidado familiar. ¿Y ese tenía tiempo requisito de antigüedad? Puede ser de la... puede ser de lo de la reserva del puesto, lo que te líe. ¿Alguien le suena? Mm, interés particular. Que había reducido, ¿verdad? Sobre todo es el tiempo mínimo. Es decir, ¿cuál es el problema? Que dentro de las opciones, si a nosotros no nos dan opción, porque te dice, por ejemplo, que es, en vez de para cuidar a su madre, es para cuidar a su tatarabuela, ¿qué tenemos que decirle nosotros? Tenemos que decirle sí, pero es necesario que haya estado 5 años, ¿vale? De manera interrumpida en las administraciones públicas. ¿Por qué? Porque nosotros no le podemos hablar de la excedencia por cuidado de familiares porque se pasa de los grados, ¿verdad? Para poder cuidar al familiar y hay que hablarle de la excedencia voluntaria por interés particular. Vemos ahí la dificultad de que hay que llevar las cosas al terreno práctico. Es decir, tenemos que conocer las circunstancias y, en este caso, por ejemplo, por lo del cuidado de la madre, hoy no puse las preguntas. Bueno, teníamos que las condiciones que habían, ¿cuál era? Duración máxima de la excedencia, ¿cuál es? 3 años. ¿Y había alguna peculiaridad? Vale, eso está muy bien, de única por cada sujeto causante. Eso está muy bien. Pero sí es cierto que dentro de esos 3 años, ¿qué pasaba cuando quería volver? Vale. Vale, lo ideal es que de esas 3 nos aprendemos lo que pone en el TREBEP y complementamos con lo que pone en la normativa canaria. ¿Por qué? Porque si se queda solamente con la pregunta del TREBEP, nos dirá algo así. La duración será de 2 años con reserva del puesto. La duración será de un máximo de 3 años con reserva de puesto. Estaría incorrecto, porque no son 3 años con reserva de puesto. La duración será máximo de 1 año. No, porque la duración será de 3 años. Y la duración de 2 años con reserva de puesto. Nos dice el TREBEP. La duración es de 3 años, 2 serán con reserva de puesto. Nos dice nuestra normativa, si se va estando en una provisión definitiva de su puesto de trabajo, durante el primer año se guarda el mismo puesto, durante el segundo año se guarda el mismo, no es el mismo puesto, sino un puesto en la misma localidad, en el mismo departamento, con las mismas retribuciones, ¿vale? Que será un puesto que ellos creen exactamente igual al tuyo, por eso es esa reserva durante los 2 primeros años y el segundo ya no estás en el mismo departamento. Pero se sigue guardando esa. ¿Por qué? Porque realmente el TREBEM nos dice durante los 2 primeros años hay reserva de puestos, en el último año habrá una reserva en la misma localidad con las mismas retribuciones. ¿Vale? Pero literal nos dice reserva de puestos 2 años. Entonces luego hay que jugar con las respuestas que quedan. Finalmente consigue a través de un concurso de traslado a un ayuntamiento de Albacete. ¿En qué situación le corresponde quedar y qué derechos tendrá? Aquí vemos 2 cosas. Forma de provisión: se habrá podido ir por un concurso de traslado, por una libre designación o por una comisión de servicio, ¿vale? Se habrá podido ir de cualquier manera. Pero es totalmente distinto la forma en la que se puede ir a la situación administrativa en la que queda. ¿Qué situación administrativa? El primer día que lo vimos dijimos que era el estado en el que se encuentra el contrato de la persona. ¿Vale? El contrato, ¿vale? La situación de la relación estatutaria que se dice más técnicamente. Y aquí, ¿en qué situación le correspondería quedar? ¿Qué diríamos?
¿vale? Y se me desordenó esto. Espera, que se me desordenó, pero yo lo tengo en la cabeza de cuando lo hice. ¿Cómo correspondería quedar? Pues correcto. Si tenemos un traslado a otra administración, en la otra administración, ¿en qué situación estaremos? En servicio activo, en la otra administración, porque nos integraremos como parte de su administración, ¿vale? Estaremos en servicio activo y en nuestra administración estaremos en servicios especiales. ¿Qué derechos tienen los funcionarios o las funcionarias que estén en otras administraciones? Vale, lo que pasa es que con respecto a esto sí que lo tengo aquí, con respecto a tu organización, sigues teniendo unos derechos. Sigues teniendo unos derechos. Y entonces te puede preguntar, ¿qué derechos tiene el funcionario, ¿vale?, que se encuentre en otras administraciones? Y te pone esto. ¿Lo vemos todo? ¿Nos suena? Ujú. Sí. A participar en los concursos de traslado. ¿Esto por qué? Porque lo que nos decía es, si una persona está aquí trabajando, ¿vale?, y se va a un ayuntamiento, tendrá derecho siempre, 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 y se recoge por ley, y por eso lo dije, esto se recoge por ley para que esté a un nivel de protección más alto. Lo que tiene derecho es a concursar a realizar los concursos de traslado de la administración de origen, porque siempre hay que darle derecho a esa persona que es de tu cuerpo, de tu organización, a volver. Entonces, nunca le van a poder vetar el que esa persona que está en otro organismo concurse en los concursos de traslado de tu organización, ¿vale? Con la intención de que pueda volver cuando quiera. Y ahora nos dice, los compañeros de la delegación de gobierno se dan cuenta que Casimiro se ha marchado a otro organismo cobrando conceptos de su nómina que no le correspondían. ¿Cómo procedemos? De hecho, son circunstancias que pasan a veces. Estás trabajando, tenemos que interiorizar, somos funcionarias de la parte de nóminas y recursos humanos. Estamos trabajando, tenemos un compañero de trabajo, cobran la nómina y se manda a mudar. Y a veces pasa que los devengos que hay, como hay unas partes económicas que tenemos en Canarias, que es por el tema de la residencia, ¿vale?, se cobran unos conceptos que luego no corresponden porque devengan de una forma distinta, ¿vale? Para no entrar ahora en cómo funciona eso. Entonces, eso suele pasar, que a lo mejor te va y te queda devolver algo de tu organización. Entonces, ¿quién se le ocurre? A ver quién tenemos en cámara por aquí. Jefferson, Vanessa, Calpana, también. A esta gente hay que obligarla a participar un poquito. Ah, vale, vale. Súper. No sabemos qué haríamos. ¿Qué haríamos? En cosas comunes, es decir, en lo que pensemos. No. Claro, el problema es que hay un artículo, que es el artículo 8, ¿verdad?, de la Ley 40/2015, que habla de la competencia, y te dice, los órganos que tengan la competencia la ejercerán como propia. Y si tú tienes la competencia de velar por la custodia de los fondos públicos, es como si te lo estuviera robando a ti. ¿Por qué? Porque si el Estado considera que tú no has hecho lo suficiente para recaudar ese dinero que te correspondía recaudarlo, te van a abrir un expediente disciplinario que lo vamos a ver.
Venga, ¿no hay ninguna idea? A él. A efectos prácticos, si estamos trabajando en el terreno así, tendríamos este tipo de cosas. Retiramos de la nómina, nos quedamos con enseres de su propiedad del mismo valor, hacemos uso de la ejecución forzosa o emitimos una resolución instándole a devolverla. ¿Vale? ¿Es correcto una ejecución o es correcto una retracción de nómina? Vale, todo es correcto porque en el caso de que, por ejemplo, las partes de las pagas extraordinarias no se hayan liquidado y que quede un importe ahí pendiente y tal, es decir, todo es correcto. Pero lo más correcto a nivel de supuesto práctico es pensar, tendremos que hacer una notificación diciéndole, oye, esta parte no te correspondía, la tienes que devolver. Ahora dice Casimiro, más dinero me debe la administración por mi tiempo y no lo pienso devolver. Ante la negativa de sus superiores, ante las negativas, sus superiores le indican que debe actuar de la forma que considere más oportuna. Y entonces, ¿qué tenemos? A retirarlo. Es decir, el acto se emitió, ¿verdad? Y el acto decía que él debía dinero. ¿Qué te acaba de decir él? Que ese acto no lo va a ejecutar. Es decir, ¿es ejecutivo? Sí. ¿Desde cuándo es ejecutivo? En el momento en el que dictamos la resolución. Con lo cual, él debe el dinero en el momento que dictamos la resolución. ¿Qué hacemos cuando los actos no pueden llevarse a término? Es decir, no pueden ejecutarse porque la otra parte no quiere. Pues pasamos a una ejecución forzosa de los actos. Dentro de la ejecución forzosa, ¿qué hacemos? ¿Alguien más? ¿No? Mm, Sí. Ujú. Dirección Insular, Administración General del Estado. Ujú, ujú. No. ¿Qué pasa si el cambio te lo hubiera dicho? Cambia de la dirección territorial de no sé qué a la Consejería de Sanidad, sabiendo que hay un principio de unidad de caja y que todo el dinero del gobierno de Canarias sale del mismo tesoro, ¿vale? Pues podemos ordenar la retirada de la nómina de la parte que le corresponda. ¿Vale? Ahí es donde está la confusión y siempre hay que verlo en base al supuesto, en base a lo que te diga. Vale, y aquí nada, no sabemos muy bien los tipos de ejecución forzosa. Vale, bueno, están ahí un poco mezcladillos, La cuestión es, tenemos el procedimiento de embargo, no lo había usado nunca, pero como en la clase vi que salía bastante, lo del embargo, no existe, ¿vale? No existe el procedimiento de embargo. Se llama el procedimiento de apremio sobre el patrimonio. Es decir, coger de su patrimonio, ¿vale? Luego, sobre la ejecución subsidiaria, es para actos personalísimos, es decir, cosas que tiene que hacer él y como no la hace, pues podemos encargárselo a otro, ¿vale? Y la premio y la compulsión sobre las personas decimos que era el último que no se podía, ¿verdad? Para actos personalísimos está más orientado la multa coercitiva. Es decir, si no lo puedo encargar a alguien, ¿vale?
porque a lo mejor ocasiona lío. Si no lo puedo encargar a alguien, habrá que hacer una multa coercitiva. Te voy multando hasta que tú lo hagas, porque no se lo puedo encargar a alguien. Si bien el acto, a pesar de ser personalísimo, se lo podría encargar a una tercera persona para que lo haga esa tercera persona, es la ejecución subsidiaria, que lo ejecute un tercero y que luego ese dinero que me ha ocasionado el que lo ejecute el tercero, te lo cargo sobre el patrimonio. ¿Vale? Arrepentido por la ocasión, decide comentarnos que podría abonarlo, pero que tendrá que ser en bitcoins, una criptodivisa. ¿Cómo procedemos? Un poquito por culero, ¿no? Con la perdón. Vale. Hay que decir. Vale. Hay que decir antes que nada que el supuesto no va a ser así. Es decir, estos supuestos son para que nos paremos y meditemos sobre las cosas, ¿vale? Más que nada por si acaso ocasionan sustos. Como no veo las otras cámaras, digo, no, lo mismo están ahí en casa tirándose de los pelos y diciendo, ¿cómo esto sea el supuesto? Dios mío. No, esto es para que hablemos de la ejecución, para que hablemos de esto, ¿vale? Entonces, Davinia dice que no, que hay que decirle que no. ¿En base a qué? Porque es ahí, es ahí, es ahí. Vale, esto se me movió. Pero es eso. A ver, perdón. Uy, ahora. Es eso justo lo que quería que viéramos. El medio de pago preferente será, y te habla, domiciliación, criptoactivos en efectivo o dación en pago. ¿Sí? Porque la C no puede ser. Sí, eso, correcto. Cuando. Mm, Vale. Pues intenté confundir, pero esta vez sí que estabais estudiadas total. Y no cuajó lo de la confusión del efectivo, ¿vale? Sobre todo porque te hablan de medios de pagos preferentes. ¿Se pueden pagar las cosas en efectivo? Sí, se pueden pagar las cosas en efectivo, pero no es un medio de pago preferente. Es decir, normalmente de cómo se paga en efectivo, pues usted ingréselo por el banco y nos llega la tal. O le emitimos una carta de pago y va y lo paga usted en efectivo en el banco. ¿Vale? Extinguida la deuda, llega un documento denunciando presuntas irregularidades en el procedimiento que le exigía la deuda a Casimiro. Actualmente, lo único que es viable es la petición de un recurso potestativo de reposición. ¿Cómo actuaríamos? El documento escrito pone: denuncio presuntas irregularidades en el procedimiento que le exige la deuda a Casimiro. Y luego nos dice, lo único que es viable en este punto del procedimiento es la presentación de un recurso potestativo de reposición. ¿Cómo actuaríamos? ¿No? Si te llega ese papel, ¿qué haces? Si procede como un recurso, aquí te dice, bueno, los de arriba se me fue, pero inadmitimos a trámite la denuncia de los hechos por extemporia, es decir, por estar fuera de los límites de tiempo establecidos. Tramitamos la denuncia como el recurso potestativo de reposición, tramitamos la denuncia como proceda o inadmitimos por improcedente.
Vale, ¿y te suena algún principio o algo que te lleve a eso? No, ahí estamos en la tesitura en la que estamos es en que estamos ahí en ese procedimiento administrativo y nos llega un papel escrito que pone denuncio irregularidades. Y dices tú, vale, esto no tengo muy claro qué es, ¿vale? Denuncio irregularidades. Pero hay una opción en el procedimiento que ahora mismo estamos en plazo para tramitar un recurso potestativo de reposición. Con lo cual, la cuestión es si esto lo consideramos que es un recurso potestativo de reposición y tiramos hacia adelante, o si decimos esto no corresponde a nada y lo inadmitimos. Equilcuá, equilcuá, felicidades, extraordinario. Tenemos que tramitarlo, la denuncia, como el recurso potestativo de reposición por el indubio pro acciones. Ante la duda, tenemos que encauzar el procedimiento de la manera que mejor proceda. ¿Vale? Esto es importante, porque si tenemos duda nos llega un papel y sobre todo lo veremos que este principio cala en un montón de cuestiones del procedimiento administrativo, te dirá si el recurso, más adelante lo veremos, si el recurso no está tipificado correctamente, nosotros no lo podemos inadmitir por ese motivo. Es decir, si el tío, en vez de presentar denuncio en los hechos, hubiera presentado recurso de alzada y no procede un recurso de alzada, no podemos inadmitir ese recurso de alzada. Hay que tramitarlo como un recurso potestativo de reposición. Su jefe indica que ha realizado una labor extraordinaria. Fruto de ese éxito profesional, le encarga la concesión de unas medallas civiles. Le indican los nombres de las personas que van a ser agraciadas. ¿Cómo procedemos? Te dice, mira, las personas que van a ser agraciadas por la medalla civil es fulanito de tal, menganito de cual. Tira para adelante con eso. ¿Cómo procedemos? ¿Cuál es el predominio de la forma en el procedimiento administrativo? ¿No? Jefferson tampoco sabe que está ahí agazapado en la sombra. Vanessa, Campana. Veíamos predominio de la forma. Eso no suena. ¿El qué? Escrito. Se supone que el procedimiento administrativo es escrito, que es lo que vimos en el anterior. El procedimiento administrativo es escrito. Sin embargo, decía, ¿se podrá dictar instrucciones orales? Sí, siempre y cuando nosotros hagamos escribirlo y firmarlo. Se concede la medalla a fulanito de tal, a menganito de cual o no sé qué, en base a acto dictado por fulanito de tal. Y lo firmamos nosotros, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer esa persona que dicta el acto, cuando hay una relación nominal de personas? Aquí vamos a ver unas preguntas. Transcribiremos lo dictado y será necesaria una relación nominal. Notificaremos a los agraciados. Indicaremos a nuestro superior de las exigencias del principio escrito del procedimiento administrativo o dictaremos resolución de concesión. ¿Te suena que le digamos a nuestro superior que el procedimiento administrativo es escrito? ¿El qué, perdón? Vale. Aquí hay
Vale, lo que te pide es que cuando haya relación de personas se haga una resolución con todos los actos que se ha emitido, ¿vale? Esa relación nominal de los actos emitidos. Pues a fulanito de tal le he concedido la medalla tal. Y eso sí tiene que estar firmado por tu superior. Es decir, por la persona que hace el acto. Tiene que hacer una relación de los actos emitidos. ¿Vale? Esa relación. Entonces, ¿podremos dictar la concesión? Entre comillas. Es decir, hasta que no esté ese paso previo de nosotros transcribir y hacer esa relación nominal, no podríamos dictar esa concesión. Pero bien, vamos enfocados. Llegamos a lo del escrito y está del 10. Ahora alguna cuestión importante. Ahora esto es teoría, pero lo veo un poquito rápido, ¿vale? Una cuestión importante sobre el procedimiento administrativo es la parte de la nulidad, ¿vale? Los actos pueden ser válidos, porque eso lo tenemos claro, es decir, un acto cuando se emite de por sí es válido, pero hay unas condiciones para que esos actos sean válidos, para que produzcan efecto. Es decir, no pueden vulnerar ciertas cuestiones. Cuando nos hablamos de la nulidad, es un concepto un poco raro y significa que el acto se ha desviado tanto de lo que tenía que hacer, ¿vale? De lo que tenía que hacer o de los límites que tenía, que se considera que ese acto nunca se ha dictado, ¿vale? Esto es importante porque veremos que hay otras cosas, que es que el acto lesiona ciertos aspectos que no debería. Y entonces lo que vamos a considerar es que ese acto es anulable, pero el acto produce efectos hasta que lo anulemos. Mientras el acto no lo anulemos, el acto produce efecto. Sin embargo, un acto que está viciado, se suele hablar de los vicios de los actos, ¿vale? Que un acto que está viciado por un vicio de nulidad de pleno derecho es como si nunca hubiese existido. ¿Vale? Por mucho que ponga lo que quiera poner, ese acto tenemos que dar por hecho que nunca se dictó, ¿vale? ¿Qué nos dice en el artículo 47? Los actos de las administraciones públicas son nulos de pleno derecho y nos habla los que lesionen derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional. Lo vimos, ¿verdad? ¿Cuáles son los derechos y libertades susceptibles del amparo constitucional? Perfectísimo, ¿vale? Los dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o territorio. Los que tengan contenido imposible. Esto es bastante más sencillo, pero a veces pasa. Los que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de esta. Es decir, si a alguien lo enjuician por un delito penal de prevaricación o cualquier tipo de delito, no sé, los de materia económica, no sé cuáles son los que están incluidos dentro del orden de lo penal, pero si es un delito penal lo que estaba realizando, todos los actos que ha emitido en base a ese delito que estaba cometiendo, pues también son nulos de pleno derecho y se considera que nunca se han hecho, ¿vale? Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados. ¿Alguien me sabe explicar qué es las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados? ¿Alguien me dice órgano colegiado lo que es? Vale, teníamos esos órganos que habían unos que tenían competencias, otros no tenían competencias decisorias, ¿verdad? Que decíamos, ¿y para qué va a ser órganos colegiados sin competencias decisorias? O que emitan informes, ¿vale? Esos órganos cuando se crean, ¿vale? Son muchas personas y lo que... lo siento, Vanessa, pero ya te me quedaste con la persona del quórum. Lo que decía Vanessa de los apartamentos del quórum, ¿verdad? ¿De qué manera esos órganos van a tomar decisiones? Vale, emitirán una decisión en conjunto, pero ¿cómo sabemos si, por ejemplo, son tres personas? ¿Cómo sabemos cuándo es sí y cuándo es no?
de la decisión que va a tomar el órgano colegiado. Ese quórum, exacto, lo que estamos hablando. Nos dice, los actos dictados prescindiendo y totalmente de las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad, no la formación del órgano, la formación de la voluntad de los órganos colegiados. Es decir, si se decía que hacen falta 2 síes, ¿vale? De 3 que hay, hacen falta 2 síes y uno que vote que no, ¿vale? Para tomar la decisión de que sí, si el órgano colegiado, por ejemplo, no lleva más que a una persona para tomar la decisión y ese solo toma la decisión que sí, se ha prescindido total y absolutamente de lo que había establecido para la formación de la voluntad de ese órgano colegiado, con lo cual ese acto también es nulo de pleno derecho. ¿Vale? Como si nunca se hubiese dictado. Por eso es importante de que si en un órgano colegiado te dice deben participar o deben tomar la decisión la mayoría de los miembros o deben estar presentes todos los miembros para poder tomar una decisión colegiada, pues entonces si falta una persona y se toma la decisión, implica que es nulo de pleno derecho. Esto lo explico porque a veces lo leemos así como rápido y no entramos en profundidad en lo que puede ser eso. Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por lo que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. Vemos que no nos dice todos los actos contrarios al ordenamiento jurídico. No, solamente los que tú no tenías derecho a concedértelo. Por ejemplo, una beca que te conceden que tú no tenías los requisitos. ¿Por qué? Porque a lo mejor se exigía hasta 20 años de edad para concedértela y tú tienes 30. Pues esa concesión está siendo contraria al ordenamiento jurídico, pero además tú no tenías las facultades o los requisitos esenciales para esa adquisición. Con lo cual, nulo de pleno derecho. Y cualquier otro que se establezca en las disposiciones con rango de ley. También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la ley y las que establezcan la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Lo teníamos claro. Esa retroactividad está protegida por la Constitución en el artículo 9 y entonces tenemos también que si hay un reglamento, ¿no?, que contradice a una ley, también es nulo, ¿vale? Está consagrando ese principio de jerarquía normativa, ¿verdad? Pero también si dictamos una resolución que es contraria a un reglamento, también es nula de pleno derecho, ¿vale? Estos puntos son críticos, es decir, este artículo, hay ciertos artículos del procedimiento administrativo que son los que hay que tener clarísimo, ¿vale? Y este listado, el del 48, el del fin de la vía administrativa, es decir, hay algunos que hay que tenerlos clarísimos. Vale, y creo que son solamente, si me dejáis extenderme un pelín más, son solamente 8 diapositivas. Ahora nos habla, para establecer un órgano de asesoramiento, el gobierno exige un procedimiento por el que es necesario un informe del órgano que ostenta la competencia de asesoramiento jurídico. Al estar vacante, se omite, siendo perceptivo, o sea, obligatorio. Además de esto, como el trámite exigía 2 meses de trámite, hemos procedido a dictar una resolución creándolo, omitiendo esos 2 meses de trámite. ¿Sería correcta la actuación para la creación de este órgano? Dos cuestiones. Hacía falta un informe del órgano de asesoramiento jurídico, ¿vale?, para crear un órgano colegiado en el gobierno, y hacía falta 2 meses de trámite, es decir, iniciar un procedimiento, que fuera un órgano, que hiciera una inspección, que valorara si es rentable económicamente, ¿vale? Todo ese tipo de trámites, ¿vale? Como tardaba mucho, lo hemos omitido y hemos dictado la resolución creando el órgano.
por algún motivo. Obligatorio. Aquí nos habla. Es la B. Lo dicta un órgano manifiestamente incompetente, ha vulnerado las normas superiores que establecían el procedimiento, ha prescindido del trámite establecido o tienen contenido imposible. Lo que nos dice es, antes estábamos centrándonos en los actos para la voluntad, la expresión de la voluntad de los órganos colegiados, pero otra de las causas nos decía, todos los actos que hayan prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido. Si hay un procedimiento establecido para una concesión de una subvención, lo digo porque vamos a ver subvenciones, vamos a ver contratos. Por ejemplo, un contrato administrativo sigue un procedimiento de adjudicación por el cual hay veces que hay que publicar en el boletín oficial, hay que publicar en el boletín europeo, en el diario oficial de la Unión Europea, ¿vale? Hay unos procedimientos en la contratación. Si, por ejemplo, nosotros decimos, es que tardamos un montón y lo necesitamos para allá, pues mira, se lo concedemos a fulanito. Se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido, con lo cual el acto es nulo y hay que considerar que nunca se ha dictado. Una competencia de concesión de autorizaciones en el rastro de Tenerife le corresponde a un director territorial que ostenta competencias en turismo. Esto es a efecto de ejemplo, ¿vale? Un empresario acude a la Consejería de Sanidad y solicita la autorización para poner un puesto de comida en el rastro. Y el consejero de Sanidad emite una resolución concediéndoselo. ¿Ante qué estamos aquí? ¿Y entonces? ¿Es nulo de pleno derecho? ¿Hay unanimidad? Vale. Pues como aquí estamos para llegar a un órgano de asistencia jurídica o ser consejeros ya directamente, porque vamos a salir mega preparados, hay que ver que los dictados por órgano manifiestamente incompetente, es decir, que del director territorial de turismo al consejero de sanidad no es manifiestamente incompetente, ¿vale? Vamos a entenderlo un poco más. La jurisprudencia y la doctrina han reiterado que la incompetencia jerárquica es cuando existen superiores comunes, ¿vale? Porque la competencia va al gobierno de Canarias y del gobierno de Canarias va decreciendo, ¿verdad? Hacia abajo, hacia los órganos. Pues cuando existan superiores comunes, vamos a entender que no dará lugar a nulidad de pleno derecho, sino a una posible anulabilidad por vulnerar las leyes, ¿vale? La cuestión de... Te explico. La nulidad tienes que verlo como que estamos viendo el caso más grave que puede existir. ¿Por qué? Hay un principio que es el de seguridad jurídica. Si yo dicto un acto que luego, al paso del tiempo, ¿vale?, se va a considerar que nunca se ha dictado, estás ocasionando un trastorno gravísimo, gravísimo, porque en base a ese acto se han podido seguir haciendo cosas, ¿verdad? Tú has podido pues contratar a gente para ir a ese puesto de perritos, ¿vale?
y un montón de cuestiones que van a ocasionar un trastorno de la leche, ¿vale? Entonces, la nulidad es el caso de protección máximo y absoluto. Si ellos se liaron, entre si la competencia era de mi compañero o era del otro, no puede suponer tal gravedad como para considerar que eso nunca se ha dictado, ¿vale? Se puede considerar que el acto está mal, ¿vale? Y no le correspondía. Y como no le correspondía, se podrá anular. ¿Qué significa anular? ¿Qué es lo que habíamos estado hablando? Que se cancela el acto en el momento en el que se declare la anulabilidad, es decir, ese acto se ha anulado, ¿vale? Pero la nulidad implica que nunca se ha dictado. Entonces, si un ayuntamiento dicta un acto sobre la defensa y la organización militar, vale, manifiestamente incompetente por razón de materia. Importante, ¿por qué? Esto lo tiene el Estado en exclusiva, ¿vale? No es una competencia que tengan los ayuntamientos. Entonces, manifiestamente incompetente por materia o territorio. ¿Qué dice sobre territorio? Una competencia del Gobierno de Canarias y el consejero de Cantabria dicta una instrucción que a nivel turístico en Canarias pues no se podrá realizar ciertas actuaciones. Pues estás manifiestamente incompetente por razón de territorio. Ahora bien, aquí en Canarias una cosa que dicta un ayuntamiento que le corresponde al Gobierno de Canarias, ahí ya manifiestamente incompetente por razón de territorio es difícil, ¿vale? Esto lo digo porque es la única forma, yo creo, de que asociemos lo de manifiestamente incompetente. Es decir, tiene que ser muy grave. ¿Vale? Y listo. Y esto era todo. Vale, pues paro la grabación.